principal constituyente del organismo animal. Se lo considera como un tejido de sostén, puesto que sostiene y cohesiona a otros tejidos y órganos. Es decir, que sirve de soporte a estructuras del organismo y a su vez aísla y protege los órganos. Además, todas las sustancias que son absorbidas por los epitelios tienen que pasar por el tejido conectivo. Es decir, que sirve de puente de comunicación entre distintos tejidos y órganos, por lo que generalmente se lo considera como el medio interno del organismo animal. Bajo el nombre de tejido conectivo se engloban una serie de tejidos heterogéneos, pero con características compartidas. Una de estas características es la presencia de células embebidas en una abundante matriz extracelular. La matriz extracelular representa una combinación de fibras colágenas y elásticas y de una sustancia fundamental rica en proteoglucanos y en glucosaminoglucanos. Las características de la matriz extracelular son precisamente las responsables de las propiedades mecánicas, estructurales y bioquímicas del tejido conectivo. Los diversos tipos de tejidos conectivos se agrupan de la siguiente manera. 1. Tejido conectivo propiamente dicho. 2. Tejido conectivo especializado. Vamos a ver estos dos. Si se nos acaba el tiempo, no se preocupe, continuamos mañana. Tejido conectivo propiamente dicho. A su vez puede ser mesenquimático, mucoso o gelatinoso, reticular, elástico, laxo o areolar y denso. El tejido conectivo especializado, a su vez, puede ser adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. Todos estos tenemos que revisarlos como tejido conectivo. Así que este tejido va a ser más extenso, tiene más conceptos que el tejido epitelial, ¿no? O igualmente, ¿no? Tenemos que ir viendo cada uno de ellos. Entonces comenzamos con el tejido conectivo propiamente dicho. Aquí encontramos diferentes tipos de células embebidas en una matriz extracelular, más o menos abundante. Sus células principales son los fibroblastos, que son los encargados de elaborar los precursores o los componentes de la matriz extracelular. Recuerden, cuando veíamos tejido epitelial, ¿recuerdan cómo era la matriz extracelular? Era escasa, casi no existía. En cambio, acá en el tejido conectivo o tejido conjuntivo, esta matriz extracelular es abundante. Las células están embebidas en esta matriz extracelular. Al microscopio, el fibroblasto se aprecia como una célula alargada, fusiforme, con un núcleo ovoide que presenta uno o dos nucleolos y con un citoplasma muchas veces poco visible. Otros tipos de células, como las mesenquimáticas, son típicas de determinadas variedades de tejido conectivo propiamente dicho. También existen células procedentes de otros tejidos del organismo animal, principalmente de la sangre, y pueden encontrarse mastocitos, macrófagos, células plasmáticas o linfocitos, entremezcladas con los fibroblastos. De acuerdo con la proporción y las características de la matriz extracelular y de las células que componen los tejidos, podemos encontrar distintas variedades de tejidos conectivos propiamente dichos. Vamos a revisar cada una de estas variedades de tejido conectivo propiamente dicho.
Tenemos aquí el tejido conectivo mucoso o gelatinoso, que se caracteriza por poseer pocas células y fibras de colágeno, en comparación con una gran cantidad de sustancia fundamental, rica en proteoglucanos, sobre todo del tipo hialuronano. Aquí es el ácido hialurónico. Es un tejido muy turgente y con gran resistencia mecánica. Miren, es un tejido muy turgente y con gran resistencia mecánica. El tejido conectivo mesenquimático está conformado por células indiferenciadas y materia extracelular laxa de aspecto gelatinoso. A partir de este tejido se formará el resto de los tejidos conectivos. Tejido conectivo reticular. Se caracteriza por poseer células especializadas llamadas reticulares, células reticulares, ¿no? Que son diferentes de los fibroblastos comunes. Este tejido se encuentra en la médula ósea y en el tejido linfóide. Posee una red de fibras reticulares anastomosadas, es decir, que están unidas una al lado de la otra, anastomosadas. El tejido conectivo laxo o areolar se encuentra distribuido extensamente y aparece en todos los órganos, principalmente en las zonas que no requieren una gran resistencia. Su matriz extracelular está compuesta de fibras dispersas desorganizadamente entre los fibroblastos. Este tejido es muy importante para la nutrición de otros tejidos y de órganos, ya que los nutrientes se difunden por la porción acuosa de su matriz extracelular. No es un tejido especializado. Sí, estos tejidos los vamos a ver después, al final de las diapositivas. Estamos ahorita en el tejido conectivo propiamente dicho. El tejido conectivo denso, esta es la otra variedad, ¿no?, del tejido conectivo propiamente dicho, el laxo y el denso. Estamos ahorita en el tejido conectivo denso. Es abundante en la lámina propia de los órganos huecos. En este tejido predominan las fibras sobre los fibroblastos y sobre la matriz amorfa. Las fibras de colágeno son más gruesas que en el tejido conectivo laxo. Es la otra variedad del tejido conectivo, ¿no? Según la organización de sus fibras y de sus células, el tejido conectivo denso puede ser regular o irregular. Tejido conectivo denso irregular. Este tejido se caracteriza por poseer grandes cantidades de fibras de colágeno, agrupadas en haces gruesos entramados, que conforman una red tridimensional. Se lo encuentra en la dermis y en las cápsulas que envuelven los órganos. Miren, aquí ya nos están dando la ubicación de este tejido conjuntivo denso irregular. Está en la dermis y en las cápsulas que envuelven los órganos. Esa cápsula, ese tejido que protege a los órganos. Ahora vamos a ver el tejido conjuntivo denso regular. Denso regular. Caracterizado, aquí caracterizado por poseer una matriz extracelular con una gran cantidad de fibras de colágeno ordenadas en forma paralela. Lo encontramos en aquellas estructuras sometidas a tensiones mecánicas, como los tendones, ligamentos y las vainas o fascias que cubren a los músculos esqueléticos. Este tejido es más fuerte, por eso conforma a los tendones, los ligamentos. Y ahora sí, vamos a ver, perdón, el tejido conectivo especializado. Aquí tenemos el tejido conectivo adiposo, cartilaginoso
sanguíneo. Esto lo vamos a ver más adelante, el tejido sanguíneo, el tejido óseo, más detalladamente. Aquí solamente es una manera general. El tejido adiposo. Se lo puede considerar como un tejido conectivo atípico, ya que posee muy poca matriz extracelular, pero su origen embrionario son las células mesenquimáticas, que dan origen a los tejidos conectivos. Es un tejido especializado para el almacenamiento de los lípidos, gracias a los adipocitos, que son unas células capaces de contener grandes gotas de grasa en su citoplasma. Estos adipocitos, que algunas veces se los puede encontrar dispersos en el tejido conectivo laxo, se agrupan muy estrechamente y en un gran número para conformar el tejido adiposo. Si se recuerdan estas imágenes que veíamos, ¿no? Tejido adiposo, los adipocitos, eran esos espacios en blanco y decíamos que eran células adiposas. Los adipocitos se disponen conformando lóbulos que se hallan separados unos de otros por los septos de tejido conectivo, septos o paredes, divisiones. Septos de tejido conectivo fuertemente irrigados por capilares sanguíneos. Es por eso que este tejido adiposo, por ejemplo, cuando forman celulitis, se ven como lobulitos, ¿no? Es porque estas células se disponen conformando lóbulos, grupos de células. Y a veces a simple vista se ve esa imagen de celulitis. Existen dos tipos de tejido adiposo, grasa blanca y grasa parda. La grasa blanca o unilocular se caracteriza porque sus adipocitos presentan una gran gota de lípidos y se la halla presente en todos los animales. La grasa blanca está presente en todos los animales. La grasa parda o multilocular, cuyos adipocitos presentan numerosas gotas de lípidos, es frecuente en los fetos de los mamíferos y en los animales que hibernan. Esos osos que hibernan tienen que comer bastante antes de la hibernación para sobrevivir ese tiempo en el cual ellos van a estar en una especie de latencia y no van a poder alimentarse. Esta grasa parda les va a servir de alimento, de nutrición por ese periodo. Tejido cartilaginoso. Este tejido, junto con el hueso, es uno de los principales tejidos de soporte y su función es gracias a las propiedades de su matriz extracelular. El cartílago es una estructura semirrígida que permite mantener la forma de muchos órganos. También se halla en la superficie de las zonas articulares de los huesos. Ustedes están viendo anatomía, no sé si ya estén por aquí, por las articulaciones, por los huesos. Bueno, es el principal tejido de soporte en las etapas iniciales del desarrollo, cuando el hueso aún no está formado. Es el cartílago el que le da esa forma al organismo. Se caracteriza el tejido cartilaginoso por ser un tejido avascular, sin riego sanguíneo, no tiene irrigación sanguínea. Y su matriz extracelular básicamente se halla conformada por colágeno, fibras elásticas y por glucosaminoglicano. Las células que componen el tejido cartilaginoso son los condrocitos, que se hallan localizados en las lagunas diseminadas por el tejido cartilaginoso. La mayoría de los cartílagos, a excepción de los fibrocartílagos, están rodeados del pericondrio,
que es una capa de tejido conectivo. El fibrocartílago está rodeado por una capa externa de tejido conectivo fibroso, formada por fibroblastos y por fibras de colágeno. El cartílago posee una capa interna, condrogénica, donde se encuentran las células condrogénicas y los condroblastos, que darán lugar a los condrocitos. El organismo animal posee o en él existen tres tipos de cartílagos: el cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibrocartílago. Cartílago hialino se lo encuentra rodeando las articulaciones de los huesos, en los anillos de la tráquea y en el cartílago de la nariz. Entonces, miren, ya en el organismo, ¿dónde está ubicado, localizado este cartílago hialino? En las articulaciones de los huesos, en los anillos de la tráquea y en el cartílago de la nariz. Cartílago hialino. Vamos a ver ahora el cartílago elástico, conformado por gran cantidad de fibras elásticas, lo que le permite estirarse sin romperse. Se lo encuentra rodeando las articulaciones de los huesos, en los anillos de la tráquea y en el cartílago de la... Es el mismo. Fibrocartílago. Se lo encuentra en los discos intervertebrales, en algunas inserciones de los tendones a los huesos. Tejido óseo. Miren, ya este tejido es un tejido especializado, ¿no? Igual que el tejido sanguíneo. Este tejido es el principal sostén y protección de los animales vertebrados, pero además actúa como depósito y regulación metabólica del calcio y del fósforo. También para la producción de células sanguíneas mediante la hematopoiesis de la médula ósea. Recuerden que los huesos largos tienen esta capacidad hematopoyética de producción de células aquí, a través de su médula ósea. Dentro de estos huesos, en su interior está la médula. Se caracteriza por su matriz extracelular mineralizada, conformada por cristales de hidroxiapatita, que es fosfato cálcico cristalizado, y que representa hasta el 65% de la matriz. El resto de la matriz lo conforma la parte orgánica, en la que se halla abundancia de fibras de colágeno y también glucosaminoglicanos. Debido a su composición, el tejido óseo presenta una gran consistencia, resistencia y dureza, con poca elasticidad. El hueso, según la densidad de su matriz extracelular, puede ser hueso compacto o hueso denso. Un hueso compacto es cuando su matriz extracelular es muy densa. Un hueso es esponjoso cuando presenta numerosas oquedades, lo que le da un aspecto más laxo. Se caracteriza por su matriz extracelular mineralizada, conformada por cristales de hidroxiapatita, que es fosfato cálcico cristalizado y que representa hasta el 65% de su matriz. El resto de la matriz lo conforma la parte orgánica, en la que se halla abundancia de fibras de colágeno y también glucosaminoglicanos. El hueso se encuentra en una continua remodelación. Las células encargadas de su destrucción se denominan osteoclastos, mientras que las células encargadas de su formación se llaman osteoblastos, los cuales van quedando encerrados en cavidades de la matriz extracelular y llegan a ser osteocitos más adelante, ¿no? Los osteocitos. Muy por el contrario que el cartílago, el hueso es un tejido bastante irrigado por el sistema sanguíneo. Según la densidad
de la matriz extracelular básicamente se distinguen dos tipos de tejido óseo, el esponjoso o trabecular y el compacto o cortical. Tejido óseo esponjoso o trabecular. Cuando su matriz presenta numerosas oquedades que le producen o que le confieren un aspecto laso. El tejido óseo compacto o cortical, cuando su matriz es bastante densa y sin oquedades. No se aprecia estas celdas, estos orificios, estos huecos en el hueso, ¿no? No tiene estas oquedades o cavidades vacías. También, según la orientación de las fibras de colágeno, existen tres tipos de tejido óseo. El tejido óseo no laminar, tejido óseo laminar, tejido óseo laminar concéntrico. Tejido óseo no laminar, cuando está constituido con fibras entrecruzadas. Tejido óseo laminar, cuando se haya constituido por fibras de colágeno paralelas que conforman haces. Tejido óseo laminar concéntrico u osteónico, cuando está constituido por fibras de colágeno dispuestas en paralela conformando fibras concéntricas. El hueso esponjoso o trabecular se caracteriza por poseer grandes espacios llamados cavidades vasculares, las que se encuentran ocupadas por vasos sanguíneos y por elementos hematopoyéticos. Estas cavidades se encuentran delimitadas por trabéculas óseas. El hueso compacto o cortical no posee cavidades vasculares y su matriz extracelular se ordena en laminillas óseas, las cuales se pueden disponer de una manera paralela, conformando el hueso compacto laminar, o disponer de una manera concéntrica alrededor de un canal, lo que corresponde a un hueso compacto del tipo osteónico. Por este canal o espacio medular discurren, pasan, circulan vasos sanguíneos y nervios, y junto con las laminillas óseas concéntricas y los osteocitos dispuestos entre las laminillas, forman en conjunto el denominado osteona o sistema de Havers. Los canales de Havers de osteonas cercanas se hallan conectados mediante canales transversales llamados canales de Boltzmann. Generalmente entre 4 a 20 laminillas óseas se disponen alrededor de un canal de Havers. Las cavidades interiores o medulares de un hueso compacto, así como las cavidades vasculares del hueso esponjoso, se hallan recubiertas por el endostio, el cual contiene células osteogénicas, osteoblastos y osteoclastos. El endostio creo que ya ustedes lo han de haber visto en clases de anatomía, me imagino, ¿no? O si todavía no están por ahí, ya lo van a ver más adelante en las clases. Recubriendo externamente al hueso se encuentra el periósteo, conformado por una capa externa de tejido conectivo fibroso y por una capa interna próxima al hueso, que contiene material osteogénico en donde se hallan los osteoblastos. Tejido sanguíneo. Entre las principales funciones de la sangre está la de transportar nutrientes y oxígeno hacia todas las células del organismo animal. También se encarga de llevar los desechos desde las células hasta el riñón y los pulmones. También se encarga de mantener la temperatura corporal. La sangre es un tipo especializado de tejido conectivo, compuesto de las células sanguíneas, de fragmentos celulares denominados plaquetas y de una matriz extracelular. Ya, me estoy quedando. Tenemos 10 minutos. Y de una matriz extracelular líquida llamada plasma sanguíneo. Esto que estamos revisando ahorita es a manera general, todos estos tejidos. Ya los vamos a ver
Por ejemplo, el tejido sanguíneo lo vamos a ver detenidamente con todos sus detalles. Aquí solamente lo estamos nombrando de manera general. Las células sanguíneas pueden ser de dos tipos: los eritrocitos o glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos. A su vez, los leucocitos pueden ser granulares y agranulares. Los leucocitos granulares pueden ser neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Y los leucocitos agranulares son los monocitos y los linfocitos. La matriz extracelular de la sangre o plasma sanguíneo es el componente líquido de la sangre y representa más de la mitad del volumen sanguíneo. Bueno, entonces hemos visto de manera general todo lo que compromete, todo lo que tiene que ver con este tejido, ¿no? Que es el tejido conectivo o tejido conjuntivo. Conectivo significa que conecta un tejido con otro. Conecta, por ejemplo, el tejido epitelial con el tejido muscular, por ejemplo. El tejido muscular es otro tejido que más adelante tenemos que revisar. Pero este tejido conectivo es propiamente dicho y hay un tejido conectivo especializado que lo conforma la sangre, el hueso, el cartílago, el tejido adiposo. Entonces, hay que revisarlos uno por uno en forma detallada. Ahorita es solamente a manera general para que se den cuenta cuán abundante está este tejido presente en un animal, en el cuerpo de un animal. ¿Alguna pregunta? Por favor, lean. Indíquenme, por favor, si ya les subí esta clase. Si no, más luego, mañana, más tardar, les subo a Edmodo. Verifiquen si alguien puede verificar si ya subí la clase para tener presente que tengo que subirla, para que la vayan revisando, ¿no? Igual como les decía, hay libros de histología, videos, vayan viendo videos, vayan separando videos para cuando nos toca hacer los informes, poner ese video o presentarlo aquí también en la clase. En la teoría podemos presentar, así como presentamos el video de los cortes histológicos. Asimismo, ustedes voluntariamente pueden buscar un video y me indican y que lo quieren ver y lo revisamos aquí en clase. Ya puede ser de tejido epitelial, pueden buscar un video de tejido epitelial, pero siempre y cuando sea veterinario y a un nivel universitario. Entonces, asimismo pueden buscar un video de tejido conectivo.